RCR, la red que comunica y une al Perú. Esta hora es grato conversar y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al teniente general de la Fuerza Aérea Peruana en situación de retiro, Jorge Kissing Wagner. En su momento también él ha sido ministro de Defensa. Qué gusto saludarlo, señor Kissing. Gracias por atender esta comunicación, muy amable. Don José, muy buenos días y muchas gracias por la invitación y extiendo un saludo especial a todos los radio oyentes de la Red de Comunicación Regional. Para mí es un honor realmente estar con ustedes. En primer lugar, me gustaría conocer su punto de vista, una opinión, ¿no? Luego de estos hechos que nuevamente ponen en zozobra al país, ¿no? Incluso el propio Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la DIRCOTE, ¿no? La propia Presidencia de la República están responsabilizando estos hechos acontecidos en las zonas del Vizcatán a Sendero Luminoso, ¿no? Hasta el momento 16 personas fallecidas, ¿no? Usted ha sido ministro de Defensa, ¿no? ¿Cuál es su apreciación, su punto de vista que tiene sobre este particular, por favor? Bueno, de hecho el tema que ha ocurrido en la zona de Vizcatán, donde han fallecido entre 14 y 18, dicen, pero como tú bien dices, son 16 hasta el momento, porque siguen encontrando cuerpos, es definitivamente terrorismo del camarada José. Es una organización de Sendero Luminoso que aparentemente está haciendo una limpieza social, como ellos le llaman. Pero esta limpieza social viene a ser una advertencia para toda la gente que quiera votar por la señora Fujimori. Es realmente impresionante la forma y la masacre, porque eso es lo que ha ocurrido, cómo lo han hecho, incluyendo 2 niños que han sido incinerados o quemados, ¿no? Realmente es claro que Sendero Luminoso sigue en la zona del BRAE y por supuesto está en coordinación directa con el narcotráfico. A Sendero Luminoso no le interesan que haya gente que se oponga a sus designios. Ellos quieren gobernar la zona, quieren manejarla como una zona liberada. Y los pueblos estos de Vizcatán, el pueblo de Chimpirariato, que es donde ha ocurrido el incidente, es un pueblo alejado, donde no tienen autoridad, donde el Estado no tiene presencia. Entonces ellos aprovechan esta situación para querer imponer su ley y su orden, y ahí es cuando a alguien se le quiere oponer, realizan este tipo de matanzas para amedrentar a la gente y para crear el terror en la zona. Bueno, por muchos años en el Perú escuchamos sobre la situación de el Valle del Río Apurímac N. Mantaro, el BRAE, ¿no? Y usted ha señalado un término, zona liberada, que lo que pretende hacer Sendero Luminoso asociado con el narcotráfico, ¿no? La gran pregunta es, ¿qué es lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿no? ¿Por qué no se ha tenido una acción exitosa frente a las acciones que se hacen en el BRAE? ¿Qué es lo que adolecemos? ¿Qué es lo que falta? ¿Solamente decisión política? ¿Falta estrategia? ¿Servicio de inteligencia? ¿Qué es la complejidad que encierra a este problema del BRAE? Bueno, decisión política existe. El gran problema de la zona del BRAE, y es por eso que ha sido escogida por los terroristas y narcotraficantes, es lo agreste que es. Uno puede estar a 10 metros de una persona, de un terrorista, y no lo ve. Entonces, hay mucha tecnología que se ha utilizado últimamente. Hay aviones especiales que están tratando de rastrear los teléfonos de toda esta gente
y cruzar información. Después, los UAV se están utilizando muchísimo en estas zonas para tratar de descubrir los nuevos caminos, los nuevos caseríos donde ellos están entrando. Definitivamente el gran problema es lo agreste que es la zona, ¿no? Porque hay bases del ejército, de la Fuerza Aérea, la policía interviene muchísimo en diferentes lugares. Yo he visitado esas bases cuando fui ministro de Defensa y están bien ubicadas las bases y se defienden. Nosotros no podemos salir del BRAE, porque si la Fuerza Armada sale del BRAE, efectivamente lo declaran zona liberada y pueden hacer en ese lugar lo que quieran, imponer su terror, imponer el orden que ellos quieran, y entonces eso no se puede permitir en el país. Ahora, por años las Fuerzas Armadas han realizado trabajos de intervención social en la zona, ¿no? Pero tampoco podemos vivir alejados un poco a la realidad que confronta la zona del BRAE, ¿no? Que es una economía que depende o es dependiente del narcotráfico, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos articular un trabajo desde el Estado, desde las instituciones, conjuntamente con el acompañamiento de las Fuerzas Armadas y llegar a las poblaciones, ¿no? Pero donde el gran problema justamente es esta economía ilícita que se maneja, que es el narcotráfico, ¿no? Bueno, eso se debe muchísimo a la ausencia del Estado en esa zona. Nosotros hemos trabajado para que el Estado intervenga, tiene que construir carreteras, porque como usted comprenderá, si la gente comienza a sembrar cultivos que no les permiten sacar sus productos, es imposible que sigan con ellos. Entonces se cambian a los sembríos de coca. Por eso, el Estado tiene que tener muchísimo más presencia en el BRAE y nosotros lo hemos solicitado a través de varios ministerios. Es más, yo también traté de que el Estado tenga mucho más presencia, pero este es un proceso. Tiene que construirse carreteras. Ya hemos logrado construir una pista de aterrizaje más cercana al BRAE que permite el aterrizaje de aviones pequeños o de mediano tonelaje, y eso nos da una mayor flexibilidad. Pero la carretera es muy importante para los pobladores y la presencia del Estado también es muy importante. Si no hay esa presencia, es muy difícil que BRAE pueda desarrollarse socialmente y ir eliminando los cultivos de coca que están presionados para sembrar los cultivos, y además, por supuesto, están de eso viven, como usted acaba de decir, ¿no? Es la economía informal que existe en toda esa zona. Y que además está impuesta por el terror, ¿no? Que es lo más preocupante, ¿no? Así es, por eso es que nosotros no podemos permitirnos salir y dejar que el terror se imponga y que esa zona se convierta en zona liberada. Lo que estamos tratando de hacer es ir capturando a los cabecillas. Ya se han capturado a varios en los últimos años, pero todavía siguen algunos ahí que son los que están creando este terror, ¿no? Porque esta matanza se le atribuye al camarada Carlos, que si bien responde al camarada José, la matanza ha sido realizada por el camarada Carlos. Bien, estamos dialogando con el señor Jorge Kissi-Wagner, el ministro de Defensa. Quería tocar otro tema que está ligado exactamente al momento político, ¿no? Estamos viviendo una polarización en el país, ¿no? Pero además, ¿no?, a ellos se están sumando una serie de elementos, ¿no? Y uno de estos elementos, naturalmente, es la presencia nuevamente de Sendero Luminoso, ¿no?, en una elección popular, ¿no? Si bien es cierto, ¿no?, la justificación que se esgrime de parte del candidato de Perú Libre es que él no está nucleado totalmente de elementos de Sendero Luminoso,
Sin embargo, hay elementos, hay indicios que dan cuenta que sí hay presencia de representantes muy ligados a lo que le llaman ahora organismos generados de Sendero Luminoso, ¿no? En esta circunstancia, ¿no?, ¿cómo está analizando usted la situación del país? ¿Cuáles son los riesgos que estamos enfrentando en medio de esta polarización y en medio de esta situación política, ¿no? Porque tenemos por un lado, ¿no?, un marcado antifujimorismo, anticaiquismo, si se quiere, y por otro lado, ¿no?, usted lo ha señalado con suma claridad, ¿no?, hay una ausencia total del Estado, y esto de una otra manera coloca pues en la situación actual en esa situación de desencanto de parte de la población, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta. Efectivamente, el primer punto es definir que el señor Castillo sí está ligado a Sendero Luminoso y a Movadef, porque él, y a través de CONARE. Acordémonos que él en toda la huelga que realizó quiso ser un nuevo líder de CONARE y salir del SUTEP, cosa que no lo consiguió. Entonces el señor Castillo sí está ligado a él, y más está ligado, por supuesto, el señor Cerrón, que es el dueño del partido. Tenemos claramente 5 congresistas que han sido elegidos por Perú Libre, que han sido condenados por terrorismo, están ligados al terrorismo. Yo la verdad no entiendo cómo el Jurado Nacional de Elecciones les ha permitido presentarse. Pero bueno, ya no hay nada que hacer. El hecho es que sí hay una ligación real del señor Castillo con Sendero Luminoso, con el Movadef, que es, como todos sabemos, el brazo político del Sendero Luminoso. Las segundas grandes consecuencias que ocurren con el señor Castillo son económicas. Por ejemplo, el dólar está en 3.81. Es el valor histórico más alto en el presente año. El dólar, ¿qué implica? Que la gasolina, que es importada, está subiendo de precio. Tenemos los galones por los cielos, más de 15 soles por galón. Es la gasolina más cara de toda Sudamérica, y esto es motivado por la percepción de inseguridad que ocurre si el señor Castillo gana estas elecciones. Otro gran problema son las empresas. Las empresas ya están asustadas, se van a comenzar a ir del país. ¿Y eso qué significa? Pérdida de trabajo, pérdida de la paz, pérdida de libertad para nuestros hijos y familias. Un gran problema que va a ocurrir es como es el turismo. Si el señor Castillo gana, el turismo va a desaparecer prácticamente del Perú. Y entonces yo le digo a todos los artesanos que viven del turismo y que nuestra artesanía está muy bien valorada en el mundo entero, por favor, tengan conciencia de lo que está ocurriendo. A todo el Cusco vive del turismo. Puno, medio Puno vive del turismo. Arequipa vive del turismo. Entonces, preguntémonos a los venezolanos, al millón de venezolanos que tenemos acá, ¿por qué no van turistas a su país? Y eso es lo que va a ocurrir si el señor Castillo gana. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo que hay un voto anti-Keiko, pero ya no se trata acá del voto anti-Keiko, se trata del Perú, se trata de mantener nuestra paz en el Perú, se trata de mantener nuestra libertad en el Perú. Se trata de que la economía siga caminando y que, por supuesto, se arreglen todos los problemas que hay. Yo soy absolutamente consciente, como ya lo he dicho antes, de que el Estado prácticamente ha abandonado la zona centro. Pero la zona centro, también como Junín, Cajamarca, Ayacucho, han tenido presidentes regionales. Y los presidentes regionales han sido de Perú Libre, entre ellos, por supuesto, el señor Cerrón. Como todos conocemos, en Junín hay
hospitales abandonados, escuelas abandonados, caminos no hechos y todo en las gestiones del señor Cerrón. Entonces está claro, si nosotros queremos entregarle el país a estos caballeros, va a ocurrir lo mismo, no en Junín, va a ocurrir lo mismo con el país. No va a haber desarrollo del país y no va a haber progreso del país. Usted le ponía énfasis hace unos momentos al término seguridad. Usted ha sido ministro de Estado, ¿no? Y aquí, naturalmente, cuando hay un manejo de gobierno, cuando hay un manejo gubernamental, el inversionista o la persona que está interesada en llegar a un país, lo primero que pregunta, ¿cuáles son las condiciones que se le ofrecen para llegar, ¿no? ¿Cuánto pesa la seguridad general en este sentido para los inversionistas y para el factor confianza como país? Muchísimo. Ningún inversionista va a traer su dinero a un país donde no tiene la seguridad jurídica. Y es más, a un país donde acaban de anunciar que quieren estatizar todo, quieren nacionalizar la minería, quieren nacionalizar el gas, el petróleo. Eso es inviable, eso es absolutamente imposible. El Perú es un país relativamente joven y no tiene la capacidad económica para realizar las inversiones de búsqueda de nuevos minerales, de búsqueda de nuevos yacimientos de gas y petróleo. El Perú necesita el inversionista extranjero para poder encontrar estos yacimientos y lograr su explotación. Y lo que dicen, que el Perú, los inversionistas extranjeros se llevan más del 50%, es falso. El Perú es uno de los países que más paga, que los inversionistas extranjeros más pagan por trabajar acá y por tener las regalías y el impuesto a la renta. Pagan mucho más que Canadá, pagan mucho más que Chile, pagan mucho más que Colombia. Entonces, por favor, el único país que paga un poco más que Perú es México. Por favor, no seamos ingenuos, nos están engañando. No va a haber esa inversión. La inversión va a desaparecer si gana el señor Castillo. Con la señora Keiko las cosas van a seguir normal. Ahora, el otro aspecto es lo que conversábamos hace unos instantes, ¿no? La ausencia del Estado, ¿no? ¿Qué es lo que ha fallado en la intervención del Estado como tal, ¿no? Usted ha enumerado que el Estado, por ejemplo, en zonas altoandinas no tiene una presencia activa, la población no siente, y esta pandemia ciertamente ha relevado, ha puesto en vitrina todas las falencias que tenemos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera hacemos más óptimo un Estado, considerando además este nivel de fraccionamiento que tenemos social, ¿no? Bueno, para mí es bastante simple. La descentralización, que por supuesto es muy buena, no ha funcionado por la mala gestión. O sea, si los señores presidentes de región hubieran tenido gestiones óptimas, yo creo que no estaríamos en este problema. Tenemos más de 10 o 12 presidentes regionales en la cárcel. En Ancash, por ejemplo, es un desastre. Los 4 últimos presidentes de región están en la cárcel. En Cusco creo que hay 2 presidentes de región en la cárcel. Entonces, así el Perú no puede avanzar. Lo que necesita el gobierno central es tener controles con los presidentes de región. De acuerdo a las experiencias vividas, nosotros no podemos dejar que los presidentes de región hagan lo que quieran con el dinero que se les entrega. Se les entregan miles de millones de canon que primero no son capaces de gastar porque no tienen una planificación adecuada y tampoco tienen el personal técnico que necesitan para poder realizar todas las obras que la región requiere.
Entonces ahí es donde el gobierno central tiene que intervenir con controles, tiene que intervenir con personal técnico, tiene que intervenir enviando gente especializada a las diferentes zonas que dirijan a los presidentes regionales y que ayuden a los presidentes regionales. Yo siempre dije que la regionalización es muy buena para el país, pero no de esta manera. La regionalización ha sido muy mal manejada justamente por la pésima administración que ha habido y por la gente que le ha tocado manejarla. Y por eso es que se nota claramente una falta de presencia del Estado. Cuando esta gente, que tiene todos los recursos a su disposición, no cumple con lo que tiene que cumplir. Yo le agradezco, señor Jorge Kisil Wagner, la amabilidad que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional, y vamos a seguir conversando, ¿no?, sobre tema tan central, ¿no?, como es la actualidad política en el país, sobre todo el momento que estamos viviendo. Ha sido un gusto conversar con usted, le agradezco la gentileza. Muchísimas gracias a ustedes, a la Red de Comunicación Regional, y solamente quiero dar una recomendación, por favor, a todos los jóvenes y a todas las señoras, que vayan a votar, y que al votar no piensen que hay un voto anti-Keiko, que vayan a votar por el Perú, y que piensen que el Estado sí va a estar presente en los próximos 5 años, que no nos caigamos a un abismo, que hagamos la reforma del Estado, pero en democracia, en paz y en libertad. Muchísimas gracias. Le agradezco a usted. RCR, la red que comunica y une al Perú.